Hola, vamos a comenzar con la serie de videos relacionados con Windows Server 2012 R2 y en específico en esta ocasión el video vamos a tratar los fundamentos de Active Directory. Active Directory, digamos, pues es el producto estrella o es el elemento, el componente más popular de todo el sistema operativo Windows Server 2012 R2. En este video vamos a hablar de algunos aspectos de fundamentos y va a ser por lo tanto teórico. Posteriormente voy a grabar un video más para realizar una pequeña práctica de instalación y configuración, una implementación básica del servicio de directorio activo con Microsoft Windows Server 2012 R2. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este video? Una sencilla introducción. A grosso modo vamos a ver qué es Active Directory. Vamos a ver cuáles son sus principales características, componentes físicos y componentes lógicos de Active Directory. Vamos a ver qué son los dominios y árboles de dominio que entran dentro de la categoría de componentes lógicos, las unidades organizacionales, también componentes lógicos, y finalmente también el controlador de dominio per se, es decir, el servidor físicamente que actúa como controlador de dominio, y el concepto de sitios de Active Directory. Algunos fundamentos, pues. Bueno, básicamente, ¿qué es Active Directory? Active Directory en esencia es una base de datos. ¿De qué tipo? Es una base de datos jerárquica. La función principal de Active Directory es llevar a cabo la gestión o administración de identidades de los diferentes elementos de una infraestructura de red. Por ejemplo, pueden ser usuarios o pueden ser aplicaciones. El directorio hace la función de un sistema de autenticación y autorización. Y aquí cabe señalar la diferencia. Por autenticación nosotros entenderemos que autenticar significa que el usuario o la aplicación va a presentar una identidad que va a ser contrastada con el Active Directory y el Active Directory va a ser quien tome la decisión de si esa identidad que presenta el usuario o la aplicación o el elemento que está intentando autenticarse es legítima o no lo es. Y el concepto de autorización, entonces, ¿a qué se refiere? Pues la autorización se refiere a que una vez que el usuario está autenticado dentro del directorio, ¿a qué recursos va a tener acceso? Es como cuando va una persona a dar mantenimiento a nuestras casas, se identifica con una credencial o con algún otro medio y nosotros lo dejamos entrar a la casa. Sin embargo, no va a tener acceso a todas las habitaciones, sino simplemente al espacio donde tenga que hacer la reparación. Ese sería el equivalente o la analogía entre el concepto de autenticación, autorización y cuál es su diferencia. Además, el Active Directory utiliza diferentes estándares y protocolos para mantener la seguridad de la identidad de los usuarios. Utiliza en específico el protocolo Kerberos. Y pues también se dice que es una base de datos centralizada. ¿Por qué? Porque dentro del directorio es que se va a centralizar o se van a concentrar todos los recursos que van a ser accedidos por los diferentes usuarios de la red. ¿Cuáles son las principales características? Aquí quise destacar algunas o las más importantes. Bueno, veíamos, es un repositorio de datos centralizado, permite implementar identidades para usuarios, aplicaciones y recursos a través de una base de datos multimaestro. Esto quiere decir que puede tener muchos controladores de dominio que pueden estar actuando como maestros y algunos otros que también pueden estar actuando como esclavos o como padres e hijos, ¿no? Eso también es, digamos, parte de la terminología. El archivo de la base de datos de Active Directory se llama ntds.dit. Permite realizar múltiples inicios de sesión en cualquier ubicación de la red. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere que con una sola identidad, con un nombre de usuario y una contraseña, yo puedo iniciar sesión dentro de cualquier computadora que se encuentre dentro de la red y que también forme parte del dominio. Servicios de replicación hacia afuera, lo que se conoce como Outbound Replication, y replicación al interior, lo que se conoce como Inbound Replication. ¿Qué quiere decir replicación hacia afuera o hacia el interior? Replicar significa generar copias de la base de datos, en este caso la base de datos de Active Directory. Replicar hacia afuera, o el Outbound Replication, pues se refiere a que vamos a poder replicar la información que está en un controlador de dominio
ubicado físicamente en algún espacio geográfico, por ejemplo en México, y esa información, esa base de datos que se encuentra alojada en un servidor en México, se puede replicar con algún otro servidor que se encuentre bien sea en otro estado de la República o inclusive en otro país. Eso es la replicación hacia afuera. Y la replicación al interior es que tengamos múltiples controladores de dominio dentro de un mismo sitio. Más adelante vamos a ver cuál es el concepto de sitio de Active Directory. Y aquí la cualidad de la replicación al interior pues es que se va a replicar entre los controladores de dominio que formen parte del mismo sitio, del mismo bosque, etcétera, etcétera. Una cualidad muy importante del Active Directory es que para implementar la replicación y lo que se conoce también como alta disponibilidad, el Active Directory no requiere ningún hardware adicional y tampoco ningún software adicional. No requiere ninguna otra aplicación ni de software, ningún otro recurso de hardware. ¿Por qué? Porque la alta disponibilidad y la replicación ya las implementa de forma nativa. Ya son parte del directorio activo. Es una de sus principales cualidades, de sus principales características. Seguridad a nivel de políticas de grupo, de grupo y flujos de trabajo. Vamos a ver más adelante qué es eso conforme vayamos avanzando en las prácticas. Permite proteger la identidad dentro de aplicaciones instaladas, es decir, si hay una aplicación que no esté permitida, se puede bloquear la ejecución de una aplicación dentro del dominio, o se puede hacer o configurar para que esa aplicación nos solicite autenticarnos antes de que la podamos usar. También permite implementar reglas de seguridad basadas en departamentos y grupos. ¿Esto por qué? Pues porque el Active Directory de manera conceptual nos va a permitir desplegar o implementar, digamos, la estructura organizacional de nuestra empresa. Otras características más: capacidades para implementar auditoría, servicios de auditoría relacionados con autenticación, modificaciones a los directorios o violaciones de acceso. De todo eso nos va a guardar un log, nos va a guardar un registro, y posteriormente eso podemos hacer tareas de trazabilidad para identificar qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro controlador de dominio. Otra característica importante es el Single Sign-On, que permite la autenticación con aplicaciones de terceros. En otras palabras, Active Directory a través del Single Sign-On se puede integrar con algunas otras aplicaciones que son de otros fabricantes. Búsquedas indexadas. Esto es importante porque digamos que si nuestra red es pequeña, de 5 o 10 usuarios, a lo mejor ahí no toma relevancia. Pero si nuestra red es muy grande, empieza a crecer y llegamos a ser miles, cientos de miles, quizá millones, el Active Directory nos permite, por medio de la indexación, encontrar cualquier elemento, cualquier usuario, cualquier objeto, cualquier recurso que se encuentre dentro de la base de datos, lo va a identificar, lo va a encontrar de forma rápida y de forma eficiente. No vamos a tener que esperar varios minutos para que pueda encontrar una cuenta de usuario o una impresora o un sitio o cualquier otro recurso u objeto o elemento que forme parte del dominio. No importa a cuál controlador de dominio pertenezca. Ahora, una vez que se describieron las características principales, ¿cuáles son los principales componentes de Active Directory? Tenemos componentes de tipo lógico y de tipo físico. Digamos que los componentes lógicos pues hacen referencia a las configuraciones o al software como tal, y los componentes físicos pues es el hardware básicamente. Componentes lógicos, aquí como les menciono en este apartado, hace referencia a los objetos que contienen otros objetos. Por ejemplo, un componente lógico de Active Directory es un bosque, en inglés un forest. Un bosque puede contener uno o n árboles, y los árboles vamos a ver que equivalen o son lo mismo que decir dominios. Aquí por ejemplo tenemos esta ilustración. Siempre en toda la literatura de Microsoft, en toda la literatura de dominios, el símbolo del triángulo representa un dominio como tal. Y aquí lo que vemos es un bosque que está conformado por 3 dominios. El bosque viene a ser la figura del recuadro, y ese recuadro pues encierra 3 triángulos. Y esos 3 triángulos a su vez representan 3 diferentes dominios. Y la otra parte de aquí les menciono que se establece el concepto de relaciones de confianza transitiva entre todos los dominios pertenecientes a un mismo bosque. ¿Qué quiere decir? Significa que estos 3 dominios, como pertenecen al mismo bosque,
van a confiar mutuamente entre ellos. En otras palabras, todos los recursos que se encuentren en un dominio se van a poder autenticar y van a estar autorizados dentro de cualquier otro de estos dominios que forman parte del mismo bosque. Esto también toma relevancia cuando empezamos a configurar certificados, replicación, cuando la red empieza a crecer, cuando queremos configurar alta disponibilidad, etc. Es cuando toma mayor relevancia lo de las relaciones de confianza transitiva. Dominios y árboles de dominio. ¿Cuál es el concepto de dominio en sí mismo? Pues dominio es un espacio de nombres lógico. Ahorita lo vamos a ver. A través del cual, a través de este espacio de nombres, se pueden administrar un conjunto de recursos, que son todos estos de aquí, usuarios, dispositivos móviles, seguridad aplicada a grupos a través de las políticas de grupo de objeto, computadoras portátiles, estaciones de trabajo, impresoras. Esos vienen a ser los recursos que se pueden administrar en el dominio, y a su vez también se pueden definir un conjunto de reglas de acceso. Las reglas y recursos son asignados de manera independiente a cada dominio. Es decir, si regresamos a la lámina anterior, este dominio de aquí puede incorporar su propio conjunto de reglas particulares, lo mismo este de aquí y lo mismo este de aquí. Y a través de las relaciones de confianza podríamos permitir que cualquier usuario que se encuentre dentro de este dominio se pueda autenticar, bien sea aquí o bien sea aquí. O bueno, en este gráfico nos faltaría la relación de confianza entre estos dos dominios. Pero de aquí para acá se pueden autenticar de manera bidireccional, lo mismo de aquí para acá, este con este, de manera bidireccional. Ahora, hay otro concepto importante, además del espacio de nombres que hace referencia al dominio, además de los recursos, que son todos estos objetos de aquí que se pueden administrar, y además de las reglas. Otro concepto fundamental del Active Directory pues es el nivel funcional. El nivel funcional, ¿qué es? Pues es la configuración que nos va a indicar qué características vamos a tener soportadas o disponibles en el controlador de dominio. Cuando se hace el despliegue, ya la instalación de manera práctica, hay un paso dentro del asistente de instalación y configuración que precisamente pregunta cuál es el nivel funcional del dominio. Por defecto, como vamos a trabajar con la distribución o la versión 2012 R2, el nivel funcional es ese, el más alto disponible para esa edición, 2012 R2. Sin embargo, nosotros si quisiéramos, por ejemplo, hacer una migración de 2008 o 2003 o integrar controladores de dominio de 2008 a 2003, podríamos decirle que soporte o que su nivel funcional sea, por ejemplo, de Windows Server 2008 R2 o de Windows Server 2003. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja? Pues que mientras más bajo sea el nivel funcional, pues menos características vamos a tener disponibles, y seguramente alguna de las que necesitemos pues no van a ser compatibles entre sí. Más definiciones en torno a los conceptos fundamentales de dominio y árboles de dominio. Un árbol de dominio pues viene a ser una colección de dominios en la cual se establecen relaciones de confianza de tipo padre e hijo. Y aquí el gráfico pues es muy descriptivo. Habíamos quedado que este recuadro de aquí es pues el bosque, ¿no? Y aquí nos dice, un árbol de dominio es una colección de dominios en la cual se establecen relaciones de confianza. Entonces, dentro del bosque, en ese contexto, este recuadro podría corresponder con un árbol de dominio. Y ese árbol tiene pues como que una colección de dominios o una colección de ramitas. Vamos a ver a estos triángulos de aquí como si fueran ramas del árbol. Como si fueran ramas del árbol. Y en el contexto de Active Directory, pues el árbol de dominio es todo este conjunto de dominios de manera individual, que entre ellos pues establecen diversas relaciones de confianza y les permite, por lo tanto, comunicarse entre sí y autenticarse unos con otros, acceder a los recursos unos con otros, y pues mantiene las relaciones de confianza de tipo padre e hijo. Por ejemplo, si nosotros lo vemos de arriba hacia abajo, este sería el dominio padre, y
hacia abajo en la jerarquía pues serían los dominios hijos. Estos dos de aquí serían los dominios hijos de este dominio padre de acá, y a su vez este dominio tiene otro hijo que es este de aquí, y este dominio tiene otro hijo que es este de aquí. Los dominios hijo también son llamados subdominios en toda la literatura y equivalen o corresponden o son lo mismo que crear una carpeta adicional dentro de la carpeta del dominio raíz. Otro concepto importante dentro de los componentes lógicos de Active Directory pues son las unidades organizacionales, y vamos a partir de esta premisa. Así como un bosque y los árboles de dominio permiten representar la composición de la empresa en términos de sucursales y matrices, es decir, cómo está físicamente distribuida, sucursales, matrices, edificios, las unidades organizacionales permiten agrupar los objetos que pertenecen a un mismo dominio o subdominio. Y de esta manera lo que se consigue es que las políticas de seguridad y administración se puedan aplicar a nivel de unidad organizativa en lugar de usuario por usuario. Digamos que, en otras palabras, las unidades organizacionales lo que nos permiten es desplegar la estructura organizacional de la empresa. Vamos a suponer que vamos a crear carpetas por cada departamento. Si tenemos una subdirección o una dirección general, y debajo de esa dirección general hay una subdirección, y debajo de esa hay algunos departamentos, pues esa jerarquía organizacional se puede implementar, se puede desplegar a través de las unidades organizacionales. ¿Cuál es la cualidad? La cualidad es que si un objeto cambia de unidad organizacional, de manera automática se le van a aplicar todas las reglas y se le va a dar acceso a todos los recursos que estén disponibles en esa nueva unidad organizacional de adscripción para ese elemento. Más sobre las unidades organizacionales, nos dice que las unidades organizacionales pueden contener objetos de tipo usuario, impresoras y otras unidades organizacionales, ¿no? Y aquí está lo que les decía, es como crear una estructura de carpetas, donde aquí nosotros tenemos una carpeta raíz que hace referencia al dominio raíz. Debajo de ella tenemos el departamento de ventas, y debajo de este departamento de ventas vamos a suponer que hay sucursales en Europa, en Asia y en Norteamérica o Estados Unidos. Otra cualidad es que las unidades organizacionales se pueden definir en función de una ubicación geográfica, como es el caso del esquema de aquí, o también por departamentos, o en función de un conjunto de características que tengan en común, características compartidas. Otra forma en cómo se suele hacer, les decía, es crear una carpeta por cada oficina, por cada departamento, por cada subdirección. En fin, en este caso particular, pues habría que identificar cuál va a ser el criterio bajo el cual se van a construir las unidades organizacionales, pero siempre hay que tomar en consideración que las unidades organizacionales deben reflejar la estructura organizacional, deben reflejar de algún modo la estructura organizacional de la empresa. Componentes físicos. Habiendo visto cuáles son los componentes lógicos, que el dominio es un espacio de nombres, el árbol es un conjunto de dominios y las unidades organizacionales, los componentes físicos de Active Directory, pues en principio vamos a establecer que los componentes físicos afectan directamente a los servicios de replicación. ¿Por qué? Porque las réplicas se hacen directamente sobre los servidores físicos, de tal manera que si yo tengo dos servidores y de repente esos dos servidores están replicando, pero de repente uno de ellos queda fuera de servicio, pues ya el proceso de replicación va a quedar incompleto, va a quedar truncado, porque la replicación, repito, está asociada a los servidores controladores de dominio físicamente. El controlador de dominio en sí mismo pues viene a ser la computadora servidor, bien sea física o virtualizada, que va a ejecutar el Windows Server 2012 R2 y que ya en la parte de configuración tiene instalado y configurado un rol de servidor que se conoce como servicios de directorio activo o controlador de dominio. Además, este controlador de dominio físico va a almacenar la partición que es replicada por todos los demás controladores de dominio. Digamos que vendría a ser este, y las réplicas son estos dos. El catálogo global normalmente es el primer servidor
del bosque o del dominio. Ese catálogo global es el servidor que contiene una copia completa y que tiene permisos de escritura sobre todos los objetos pertenecientes a un mismo dominio. Al mismo tiempo también almacena una copia parcial de los elementos más importantes de cada uno de los objetos en otros dominios. Pero ese es el catálogo global. Toda infraestructura, toda implementación, cualquier despliegue de Active Directory requiere forzosamente de un catálogo global, que va a ser el primer controlador de dominio que se instale de manera física. Por eso les pongo aquí, por lo general, siempre se trata del controlador raíz o del controlador padre. Y bien, ya por último, ¿cuál es el concepto de sitios de Active Directory? Pues también tiene que ver con componentes físicos. Aquí les menciono que un sitio en Active Directory se define como la topología física de una red. ¿Cómo tenemos implementada la red físicamente? Por edificios, por campus, por oficina, etc. Sucursal. Los sitios pueden estar separados por edificios dentro de un campus o pueden ser redes sucursales de una matriz, ciudades distintas, incluso países distintos. Ubicadas en ciudades distintas o incluso en países distintos. Y cada sitio, la característica que esto es lo fundamental, cada sitio va a tener siempre su propio direccionamiento IP, su propio espacio de direccionamiento. Y ese espacio de direccionamiento va a ser diferente entre cada uno de los sitios, porque el sitio establece, digamos, una separación física de los controladores de dominio. Al final los podemos interconectar, podemos establecer relaciones de confianza, crear servicios de replicación, de certificados, pero en esencia, de entrada, partimos de que los sitios en Active Directory representan ubicaciones físicas distintas. Y bien, con esto aquí les dejo el último esquema. Tenemos estos dos gráficos. Aquí, como se puede apreciar, tenemos un dominio ubicado en Londres, en el Reino Unido, y otra oficina ubicada en Toronto, Canadá. Si observamos, pues el direccionamiento aquí es dentro del segmento 192, 168, 148.0. Y el segundo segmento es 10.10.10.0. Y esta tercera IP pues hace referencia a la IP pública, la IP que es conocida a través de internet y es a través de la cual se van a enrutar los paquetes para que se puedan enviar de aquí a aquí o de aquí hacia acá, para que se puedan conectar las redes, para que se puedan interconectar las redes, perdón. Y del otro lado pues observamos que también hay un segmento de red diferente, 10.11.11.0 y 172.0.2.0. Aquí esto que ya digamos es la implementación con espacio de direccionamiento podría ser similar a esto de aquí. Tenemos un sitio A, un sitio B y un sitio C. Cada uno de los sitios tiene su propio enlace, de tal manera que el sitio B y el sitio C pueden comunicarse, se pueden autenticar, pueden hacer réplicas a través del sitio A. Y con eso terminaríamos esta presentación de introducción a los fundamentos de Active Directory. Entiendo que fue algo muy breve, muy rápido, hay mucha información en internet disponible. Lo siguiente es que en el próximo video voy a grabar una práctica donde se va a llevar a cabo la instalación y configuración, el despliegue de un controlador de dominio de manera básica, y al final lo que vamos a hacer es conectar un cliente dentro del dominio y validar el inicio de sesión. Como siempre les digo, si el contenido del video les parece bueno y el contenido del canal en general les parece bueno y les parece que aporta valor, les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.